¿Qué tal? Acá estamos en Teoría de la Práctica, en el último video de la primera parte del año, donde vamos a ver cómo funcionan estos cuadros clasificatorios. El primer cuadro, entonces, analiza si hay actividad, o sea, si hay movimiento en la figura. Por lo tanto, de un lado está todo lo que tengan que ver con diseños estáticos o quietudes. Y del otro lado vamos a tener las figuras donde hay movimiento. Y si vamos a establecer un detalle más, si ese movimiento trae traslación en la figura, que es cuando el eje de construcción de la figura se desplazó del lugar entre que empezó y terminó el diseño. ¿Qué significa eso? Que cuando la pareja se desplaza de alguna forma y la figura la figura tiene un eje en el que está siendo construida en cada momento. Y si ese eje se traslada, entonces decimos que hay traslación. Ese eje a veces está puesto en el eje de la pareja, a veces está puesto en el eje del que hace el rol femenino, o a veces está puesto en el eje del que hace el rol masculino, pero a veces no está en ninguno de esos casos. Por ejemplo, si uno gira alrededor del otro en la figura, como en un molinete o tal vez en la calecita, que el varón gira alrededor de la mujer, entonces el que está en el medio, de los dos participantes de la pareja, ahí va a estar el eje de la figura. Pero hay veces que no está ni en el eje de uno, ni en el eje del otro, ni en el eje del medio, porque a veces si los dos giran, por ejemplo, están girando alrededor del eje de la pareja. Ese es un tercer eje, ¿no? Pero hay veces que no es ninguno de esos tres. Entonces no hablamos del eje de ninguno de esos tres ejes para hablar de la traslación de la figura. Un caso es, por ejemplo, los ochos lisos, en que los dos participantes toman un desplazamiento hacia una dirección y vuelven. Y como es un módulo de dos, va y vuelve, va y vuelve. Entonces, en ese caso, el eje del diseño está en el medio, pero no es el eje de la pareja, porque la pareja juntita va y vuelve, va y vuelve. O sea que se llevan el eje de la pareja con ellos. Como el diseño es de un módulo de dos repetido que va y vuelve, el eje de ese diseño está en el medio, de los dos puntos a los que llega las parejas, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo un caso donde la figura está construida con un eje que no corresponde a ninguno de los otros tres. El segundo cuadro tiene que ver con que cada diseño no nace por una inquietud creativa únicamente y expresiva únicamente, sino que está ligado completamente a la función que tiene que cumplir en la pista para poder seguir desplazando en esa pista utilizando los espacios que hay o que van desapareciendo de alguna forma. Está ligado completamente el diseño en este caso. No es como en otras artes que tenemos, por ejemplo, la hoja en blanco para escribir o un lienzo y hago lo que quiero, ¿no? Entonces, acá el uso espacial, el consumo del espacio y la existencia o no del espacio marcan lo que va sucediendo y la creación. Entonces tenemos primero dos grandes divisiones en el cuadro, con espacio o sin espacio. Como les expliqué ahí en el escrito, por ejemplo, una figura de gran traslación es cuando tenemos un corredor largo para usar en la pista. Por ejemplo, podemos hacer un paso básico completo. Si hay más gente ya no se puede hacer eso. O podemos hacer una caminata o figuras muy ampulosas como la media americana, que son de gran traslación. Cuando ya tenemos pequeñas zonas, pequeños spots en los que podemos entrar con la pareja y consumir ese espacio alrededor nuestro, en general son figuras giradas o hacer, por ejemplo, un 8 con un acompañamiento que a veces es en el lugar o consume un poco de lugar alrededor, porque también esas figuras de acompañamientos de 8 suelen ser giradas. Y ese tipo de figuras entonces van en esta segunda categoría, ¿no? Ahora, cuando la pareja, el que hace el rol masculino, que tiene el rol de conducción con respecto a la circulación en la pista, ¿no?
de repente las figuras te van girando el frente. Entonces la pareja quedó como apuntando a una dirección que no va a poder desplazarse en el sentido de circulación, necesita volver al frente. Entonces, cuando está en el frente opuesto, necesitamos una figura que gire 180 grados. Por ejemplo, la salida atrás girada por izquierda, que ustedes ya la vieron. Pero hay 500, ¿no? Acá lo que estamos viendo son tipos de formas de recorrer el espacio o de resolver una situación en la pista que se van a ir llenando con distintos diseños que hacen ese recorrido, que tienen esa inteligencia con respecto al uso del espacio, ¿no? En la otra parte, donde ya no tenemos espacio, porque se bloqueó el espacio para circular hacia adelante en la pista, tenemos varias posibilidades. Una, que la pareja se corra más hacia el centro de la pista, como yendo de costadito, y después sí volver a ir hacia adelante. Entonces van a tener un recorrido así. Como si esta es la pista. Primero van a ir así, cuando hay un obstáculo, ¿no? Así. Y luego van a volver a ir hacia adelante. O así sería. Bueno, no sé. La cuestión es que se llaman abanico porque queda como si fuese un pedazo de un dibujo en la pista de las direcciones a que va la pareja, como si fuese un abanico, o sea, un pedazo de una torta, digamos, una porción de la torta. Entonces, en la segunda categoría acá es cuando no hay espacio para hacer nada y ahí van las detenciones. ¿Cuál vieron ustedes? La parada. En el caso de las figuras en U, como yo les expliqué en el escrito, tiene que ver con volver a utilizar el espacio que me quedó atrás, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy por arrancar y ya no tengo lugar, si yo hago el rol masculino, ¿no? Estoy con el frente mirando hacia adelante. Ya no puedo avanzar porque se obstaculizó el espacio. Entonces, ¿qué hago? Puedo utilizar un poquito el espacio hacia atrás. Y me desplazo mínimamente hacia atrás y vuelvo. No llega a ser un giro, pero es una U. O sea, en vez de una O, es una U, ¿sí? Es un giro que se desplaza un poquito y vuelve al mismo lugar para, sí, desde ahí tratar de seguir. Y eso mismo me puede pasar, esa es la U hacia atrás. Y me puede pasar cuando ya vengo caminando, ya vengo desplazándome, la pareja viene desplazándose en la dirección de la pista, y ahí se obstaculiza en el medio de la dinámica, entonces volver hacia atrás, en esa forma de U. Ese es el caso de la U adelante, tiene que ver con el dibujo de la U que quedaría en la pista. Bien. En el tercer cuadro tenemos espacio. Ya tenemos opciones que conocemos, como que tenga una nueva traslación, una espera, que como les expliqué ahí es cuando uno se detiene y el otro, porque estamos abrazados, se sigue moviendo, pero se va a mover alrededor. Aunque tome un solo movimiento, ¿no? Y después tenemos la posibilidad de la quietud, que es una detención, como la parada, y la rotación, que aparece cuando realmente sí, uno se está moviendo alrededor del otro, y esa figura va a rotar. Cuando empieza en un frente y termina en otro, bueno, ya rotó. Y ahí lo que establece el cuadro es ver dónde está el eje. Que acá, bueno, tenemos las posibilidades. Con la posibilidad de que tenga el eje compartido, o sea, el eje de la pareja. En ese caso puede ser que también la figura no solo gire en el lugar, sino que gire y se desplaza. Hay figuras que ustedes conocieron ya como el paso básico girado, que giran y se desplazan, o la media americana. Tienen ambas características, ¿no? O sea, giran, tienen rotación, quiere decir, pero a su vez también se van desplazando. En el cuadro de cantidad de movimientos, entonces, lo que hay que ver es el patrón de los movimientos, como les dije ahí, ¿no? Por ejemplo, pongo ejemplos. En quietud, bueno, va la parada, por ejemplo, u otras detenciones. En un movimiento van figuras que son un módulo. Cuando analizamos, por ejemplo, una salida, aunque es una salida, es una parte de una figura, es un módulo, las podemos analizar como si fuesen figuras, van ahí.
O si no, hay figuras que son links, que son uniones de paso básicos, como el 7 al 2, ¿no? También van ahí. El medio tiempo, por ejemplo, una figura que tiene el medio tiempo que ustedes ya vieron es la variación de doble cruzada. Por lo tanto, cuando yo hago ese contacto donde hago un código de aviso, estoy avisando que invadí el espacio de recorrido a mi compañero, que lo va a tener que pasar por encima, ese contacto se hace en medio tiempo, para que el movimiento del otro sea a tiempo. Y hay muchas figuras como sacadas, ganchos, etcétera, que necesito hacer contactos o invasiones que van a estar a medio tiempo de lo que trabaja el compañero. Y a veces es toda la figura, ¿sí? Porque a veces son sacadas continuas o mecánicas que se realizan a repetición. Entonces está toda la figura hecha a medio tiempo. O el medio tiempo musical es en el caso de figuras como la cadencia, que ya la van a ver más adelante, que también le decimos cunita, maquita en el ambiente del tango, donde si yo no lo hago a medio tiempo, o sea que uno de los dos trabaja a tiempo y el otro a medio tiempo, nunca se llega a tener esa cadencia musical, porque quedaría el mismo diseño, pero hecho lentamente, o sin ese rebote. No tendría el tipo de movimiento que tiene para ser cadencioso, ¿no? Después tenemos muchos tipos de figura, como el 8, adelante, atrás, y otras, que en el tango muchas veces tienen dos movimientos. Y a veces es un movimiento hacia un lado y después vuelve, ¿no? Y después dos movimientos reiterados, tenemos por ejemplo el doble 8 o la cadencia, justamente, porque la cadencia es un módulo que va y vuelve repetido. Y en más de movimientos van un montón de figuras que tienen más de dos. O sea, ya en realidad no nos interesa la cantidad. Sí, lo que estamos viendo más es observando esos movimientos adentro de las figuras, cómo se comportan. Mecánica de las figuras, bueno, vimos la definición, cuando son articuladas, por ejemplo, muchas figuras que giran o los acompañamientos de 8 suelen ser articulados porque el 8 es articulado, ¿no? Porque ya ahí uno de los dos va a una dirección y el otro a otra, o uno tiene movimiento, el otro no tiene movimiento, o bueno, hay pasos básicos donde uno se mueve más que el otro, ahí ya empieza a haber articulación. En cambio, cuando son espejados, bueno, el caso es el paso básico que conocemos. Van en la misma dirección y a la misma velocidad, aunque no hagan exactamente lo mismo. Por ejemplo, en el paso básico, la mujer realiza un cambio de carril cuando hace la traba, en el 5 del paso básico, ¿no? Y el varón no lo hace, el varón solo junta, pero como lo hacen a la misma velocidad y a la misma dirección, sigue siendo espejado. Y luego tenemos el último, que se hace una evaluación del diseño y se fija dónde está toda la energía puesta, la atención, la expresión, o dónde está la idea. Descubrimos que en los diseños hay una idea de por medio. Si yo hago un freno, bueno, la idea es frenar a mi compañero. Si hacemos una parada, la idea es detenernos en esa posición. Si hago una pasada, la idea que le propongo de mi juego a mi compañero es pasar por arriba de mi pierna. Entonces yo estoy proponiendo un juego y hay una idea. Hay algo que estoy queriendo decir. Y eso a veces está puesto en el piso cuando es el dibujo del 8, ¿no? Yo quiero dibujar un 8, es mi juego. Quiero dibujar una media luna, quiero hacer un rulito. Entonces esa idea está puesta en el piso, que en general provienen de la segunda época del tango, donde se trabajaba haciendo dibujos en el piso, que los bailarines habían descubierto, ¿no? Que quedaban dibujos en el piso en la tierra, en el polvo. Y luego también está la posibilidad de que en la figura, para poder traccionar ese diseño, tengamos que hacer cosas en el espacio. Por ejemplo, esta figura cadencia que yo les decía, o sea, es todo un manejo en el abrazo y en todo el eje del cuerpo para poder realmente llegar a hacer esa figura entre los dos. Lo mismo en la media americana, yo me interpongo en el camino de mi compañero y genero que me haga una invasión, y todas esas técnicas suceden en el espacio, no en el piso. Y después, bueno, hay otras figuras como el paso básico, un paso básico girado, un molinete, que ya lo van a ver más adelante, que es simplemente un giro, que básicamente son más como desplazarse con un sentido de cierta dirección, pero no tienen una idea fuerte, entonces son parejas, es como que no están más cargadas ni en el espacio ni en el plano que es el piso. Bueno,
En el Zoom me pueden plantear dudas, igual hoy vamos a ver más que nada las figuras en la ficha técnica. Pero con esto vamos a seguir en la segunda parte del año y bueno, me irán planteando ya en los Zooms todas las dudas y vamos a seguir trabajando. Bueno, felicitaciones por el trabajo hasta acá y después el resto del año ya vamos a tener más encuentros entre todos. Muchas gracias.